En las profundidades del Océano Índico, donde las aguas callan y las corrientes susurran secretos que ningún mapa puede registrar, existe una leyenda que sobrevive al paso del tiempo. Lemuria, el continente perdido de los dioses olvidados, una tierra que según algunos no solo existió, sino que fue cuna de una humanidad que ya no recordamos. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando el mundo aún buscaba respuestas en los mapas incompletos y la ciencia apenas comenzaba a trazar las líneas de la evolución. El zoológico británico Phillips Clatter observó algo desconcertante. Fósiles de lémures aparecían en Madagascar, India y otras zonas del sur de Asia, pero no en regiones intermedias. ¿Cómo habían cruzado semejantes distancias esos animales en un mundo donde los continentes parecían estar estáticos? La respuesta fue algo atrevida. Debió existir un continente ahora sumergido, uniendo esas tierras. Lo llamó Lemuria, en honor al lémur. La ciencia más tarde lo desmintió. Claro, la teoría de la deriva continental explicó lo que antes era un misterio. Pero la idea de Lemuria ya había prendido fuego en la imaginación del mundo, porque lo que comenzó como una hipótesis zoológica se convirtió para muchos en la clave de un conocimiento perdido. Los teósofos del siglo XIX, como Elena Blavatsky, afirmaron que Lemuria fue el lugar de la tercera raza raíz de la humanidad, una civilización previa a la Atlántida, seres de gran estatura, cuerpos sutiles, que vivían en armonía con la tierra. Algunos decían que medían hasta 4 metros, otros que tenían piel azulada y ojos capaces de ver más allá de lo visible. No hablaban, se comunicaban a través de la vibración mental. Se decía que Lemuria no era solo tierra, era conciencia, que su pueblo no dependía de tecnología externa, porque su verdadero poder residía en su interior. Y sin embargo, cayó, no por guerras ni por asteroides, sino por olvido, por desconexión espiritual, por la elección del ego sobre el alma. El continente fue tragado por las aguas, no como castigo, sino como consecuencia. Y entonces nació el mito, o tal vez la advertencia. Porque Lemuria no es la única historia de una tierra perdida. La Atlántida, contada por Platón, fue también una civilización avanzada, hundida por la arrogancia. El continente Mu, en el Pacífico, guarda ecos similares. ¿Por qué tantas culturas y relatos hablan de mundos sumergidos? ¿Es casualidad o memoria compartida? Quizás no se trata de lugares reales, quizás son símbolos. O quizás estamos recordando fragmentos de una historia más grande que hemos olvidado. Algunos creen que la información sobre Lemuria ha sido transmitida de manera sutil, a través de sueños, intuiciones, canalizaciones. Existen mediums que aseguran haber visto sus ciudades de cristal, sus templos etéricos, sus sabios de luz. Otros dicen que sobrevivientes lemurianos migraron a otros lugares del mundo, antes de la catástrofe, y que sus descendientes guardaron ese saber en secreto, en cuevas, en cantos, en mitos que pasaron de generación en generación. En especial se hablaba del monte Shasta, en California. Para muchos, es una entrada a la ciudad subterránea de Telos, hogar de lemurianos que aún existe en otro plano vibracional. Dicen que a veces se dejan ver, altos de ropajes blancos, de mirada pacífica, que aparecen en medio del bosque, que se desvanecen como humo. Y aún sin pruebas, miles de personas sienten una conexión profunda con esta historia, como si algo dentro de ellos despertara al oír la palabra Lemuria. La ciencia moderna ha encontrado microcontinentes sumergidos bajo el Océano Índico, uno de ellos, Mauritia, bajo la isla Mauricio. Fragmentos geológicos que podrían, en términos físicos, dar cierta base a las leyendas. Pero ¿qué tal si no se trata de rocas, sino de recuerdos? Recuerdos de una humanidad que vivía en unión con la tierra, que entendía los ritmos naturales, que veía la vida no como competencia, sino como comunión. Muchos relatos dicen que los lemurianos no necesitaban templos porque veían lo sagrado en todo, que sus ciudades estaban hechas con materiales vivos
que cantaban al sol y a las estrellas, que conocían el lenguaje del agua, que sabían leer el aura de una flor. Y sin embargo, algo se rompió. Algunos comenzaron a experimentar con la materia, con la individualidad, con el deseo de poder. La vibración colectiva bajó. La conexión se deshizo y el equilibrio se perdió. Y así la tierra respondió, pero no con ira, con tristeza, como una madre que ve a sus hijos olvidar su origen. Y entonces vino el mar. Hoy, cuando miramos al horizonte, desde la costa de Madagascar o del sur de la India, no vemos más que agua. Pero los pueblos antiguos decían que esa agua cubría algo, que bajo las olas hay memorias que aún vibran. Y si Lemuria no fue una civilización como la nuestra, sino una forma de ser, una humanidad que no construía para dominar, sino para coexistir, que no buscaba avanzar, sino profundizar, que no acumulaba, sino compartía. Tal vez por eso nos resulta tan lejana, tal vez por eso la olvidamos, porque vivimos en otro ritmo, en otra frecuencia. Pero a veces, en el silencio, cuando todo se detiene, sentimos el eco, una voz suave, una palabra que no entendemos, pero que nos calma, un susurro que dice, vuelve, recuerda, aún estás a tiempo. Y es que Lemuria no es solo pasado, es posibilidad, es el reflejo de lo que fuimos o de lo que podríamos volver a ser. No sabemos si existió, no tenemos ruinas, no hay mapas, pero hay algo que no podemos negar. La necesidad humana de recordar un lugar donde todo tenía sentido, donde no había separación, donde la luz no venía del cielo, sino desde adentro. Saludos.